Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. En medio de una circunstancia realmente inédita, cuando el expresidente Otto Pérez Molina, hoy día expresidente, se vio obligado a renunciar finalmente, en esas circunstancias, Guatemala fue a elecciones el pasado 6 de septiembre, pese a lo cual no logró sacar un vencedor definitivo. Hubo una participación masiva en ese 6 de septiembre en la actividad, contrario a lo que muchos creían, a lo que muchos habían pronosticado. El país irá a una segunda ronda el próximo 25 de octubre. Al ganador en primer término fue el candidato Jimmy Morales, un excomediante, una persona que ajena a la política, y todavía no se ha definido si la persona que va a desafiarlo será la vicepresidenta Sandra Torres o el Manuel Valdizón. Está todavía el Tribunal Supremo de Elecciones haciendo un recuento de esas votaciones porque el segundo lugar todavía no se ha definido. Vamos a dialogar en esta oportunidad con el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Francisco Marroquín, Pedro Trujillo, a quien saludamos y le damos la bienvenida. ¿Qué tal todos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según nos escuchen. Gusto saludarte. Igualmente. Y vía telefónica desde Costa Rica, el analista político internacional Carlos Murillo, a quien saludamos. ¿Qué tal, Carlos? En realidad, un placer compartir de nuevo este espacio y sobre todo con un tema de tanta relevancia como el proceso que se vive en Guatemala en este momento. Pedro, quiero iniciar contigo. Al margen de lo que pasó con la circunstancia del expresidente Otto Pérez Molina, el hecho de que la figura de Jimmy Morales haya sido la que hasta ahora cuenta mayor votación, esta es una manifestación de lo que es en otros países la antipolítica, el desagrado, el descontento de general con todo lo que es política en todos nuestros países. Bueno, yo creo que esa es la mejor definición. Jimmy Morales no es un hombre político, no es un animal político aristotélico siquiera. Él era un comediante, un señor que hacía teatro. Y de pronto aparece como candidato sin ninguna posibilidad. Estoy hablando de hace 8 meses. Sin saber por qué, más allá de porque lo demás era rechazado, aparece hoy día como ganador. ¿Qué quiere decir o qué lectura se le da? Exactamente la que tú le has dado. Ante el rechazo ciudadano a los candidatos tradicionales por corruptos, por mafiosos, por gestionar la política en su favor, aparece esta otra persona que, como no es político, nunca ha sido político, ni ha jugado a la política, pues hay una adherencia y una aceptación de él. Es el rechazo, como tú muy bien has dicho, a la política tradicional personificado en un individuo con una cantidad de votos. Carlos Murillo, nota el nombre de los partidos que participaron en esta oportunidad. Frente de Convergencia Nacional, un nombre que se ha utilizado mucho en otros países. Unidad Nacional de la Esperanza y Partido de la Libertad Democrática Renovada, lo cual parece una especie de tautología, ¿no? Llama esto? ¿Qué nos dice desde el punto de vista de la conceptualización político-ideológica que los partidos en un país tan importante como Guatemala, para América Central y para América Latina, tengan definiciones en las que parecen ajenas a conceptualizaciones políticas, ideológicas de más profundidad? Ricardo, yo creo que, y lo he dicho en otras oportunidades, para mí los partidos políticos en general en América Latina y Centroamérica es un buen ejemplo de ello, entraron en crisis hace bastante rato. Y se convirtieron más en maquinarias político-electorales para cazar votos. Pero lo que estamos viendo en este momento en Guatemala tras las elecciones, más que el nombre del partido, que podrá seguir pesando para algún sector del electorado, es la figura de quien encabeza a esa agrupación o mera maquinaria simplemente para cumplir con una normativa electoral de que se requiere una organización
política para participar en las elecciones. Que entonces, en torno a la figura política del candidato presidencial, se trata de utilizar nombres que, como se decía hace un momento por parte de Pedro, el desencanto, incluso no de los políticos tradicionales, sino del desencanto democrático que decía Rodolfo Cerdas en Costa Rica hace unos cuantos años, se refleja en la necesidad de decirle al electorado, no solo yo no soy un candidato del político tradicional, sino que mi agrupación tiene otro tipo de enfoque que no es el Partido Liberal, el Partido Democrático de tal nombre, sino que somos una fuerza nueva. Yo creo que eso es un cambio que los sociólogos tendrán que analizar con detalle en toda América Latina y, como decía, Guatemala es un buen ejemplo en ese sentido. Pedro, curiosamente, pese a este desencanto político, a este descontento, la participación fue significativa de los ciudadanos guatemaltecos en el proceso electoral. Efectivamente, es la participación más alta de los últimos años, al momento como 71%, vamos a redondear. Esto no había ocurrido, pero vuelve a ser lo mismo. El ciudadano se convence, producto de esta revolución que empezó el 25 de abril en Guatemala, de que su participación tiene que ser activa, tiene que ser un ciudadano de tiempo completo, es decir, poner su empeño en participar. No estar metido continuamente en política, pero sí en participar en los momentos claves, y este era uno. La participación, como dices, es muy alta. El ciudadano estaba convencido que era el protagonista de esta parte de la historia, que, como digo, venía del 25 de abril con manifestaciones, se lanza y vota. Y de ahí los resultados. La participación, entonces, ¿qué hace? Complementar el desencanto. Si uno hace un análisis de las elecciones en el mundo, prácticamente, los mayores porcentajes en casi todos los países se dan cuando hay un descontento. La participación ciudadana es producto de la alta, ¿verdad?, de un descontento ciudadano. Si los países no tienen problema, la participación ciudadana se queda en 50, en 60, porque la gente dice, bueno, dejo rular el sistema porque el sistema va bien. Así que alta participación suele coincidir con pronunciado descontento. Interesante conclusión. Vamos a un corte comercial y regresamos en unos instantes en esta edición de Al Cierre.